Bien, nosotros vimos que hay 8 colores en nuestros apuntes, ¿no es cierto? Los colores primarios, el amarillo, el rojo, el azul y el verde, que psicológicamente son los más destacados porque son los que nos van a dar cuenta de aspectos positivos y de necesidades psicológicas de base. Por ejemplo, la de estabilidad y de seguridad en lo emocional, que significa el azul, el pensamiento contemplativo y reflexivo, la tenacidad y el orgullo y la conducta proactiva del verde, la fantasía prospectiva y la orientación hacia el futuro del color amarillo, el color rojo, que nos habla de el comportamiento ante los desafíos, la vitalidad, la energía potencial, que a veces puede ser excesiva. Y después tenemos los colores, un color de transición como el violeta, que es un color que tiene que ver con el pensamiento mágico, con la huida en la fantasía, con la parte sensible, que está presente en algún momento siempre como recurso compensatorio, pero no reviste valor patológico. Es el único color que solamente se negativiza un poco cuando está en el último lugar. Bien, después tenemos como colores negativos, que significan actitudes negativas ante la vida, el gris, porque implica el no compromiso, la desafectivización, la evasividad, el negro, que significa la actitud negativa, el pesimismo, la depresión, también la agresividad que no se descarga. Después tenemos el marrón, que es el que compromete bastante todo lo que es la parte psicosomática en lo orgánico. Muchas veces aparece el corrimiento del marrón hacia los primeros lugares cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo a veces el cáncer o enfermedades importantes o algún elemento de desarraigo o desestabilización, como puede ser una persona con mucho tiempo de desocupación o con algún malestar familiar o personal que viene ya desde un tiempo. Estos 3 colores, el gris, el marrón y el negro, siempre son negativos cuando aparecen en los primeros 3 lugares del protocolo. Así como para los colores primarios, estar ubicados en las elecciones en los últimos 3 lugares, o sea el sexto, el séptimo o el octavo lugar, también tiene un valor negativo. Bien, tenemos 8 colores, lo cual tiene que ver con 8 posiciones. Quiere decir que cualquiera de estos colores puede desplazarse a lo largo de esas 8 posiciones. Así el azul puede estar en primer lugar, puede estar en cuarto, puede estar en último. Entonces, el valor psicológico de cada color siempre va a tener un lugar en donde se potencia, que para los colores primarios es cualquiera de los primeros 4 hasta el 5.º lugar, aunque con menos energía, y un lugar en donde se desvitaliza, como es cuando es elegido en las últimas opciones. Para los colores secundarios, siempre el estar atrás sería lo natural. ¿Por qué? Porque los colores que están en los últimos 2 lugares, por ejemplo el séptimo y el octavo, siempre tienen que ver con aspectos psicológicos o emocionales que uno rechaza, por lo tanto deben ser elegidos a lo último. Su lugar natural sería el séptimo y el octavo lugar, por ejemplo para el gris y el negro. Cuando empiezan a correrse hacia adelante, implica que hay algún elemento, ya sabemos con esto que hay algún elemento de desestabilización en esa personalidad, con mayor gravedad cuando, por ejemplo, se repite después en la segunda elección, o cuando además se suma que también otros colores como el marrón o el negro también se desplacen hacia adelante. Aplicando el esquema psicoanalítico como solemos hacerlo en nuestras clases, podemos decir que psicoanalíticamente tenemos los primeros lugares como los aspectos más ligados a lo preconsciente consciente, el 5.º lugar como un lugar de transición y los últimos lugares como los aspectos más ligados a dinámicas inconscientes. Habíamos comentado que siempre tenemos que analizar las 2 elecciones. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, a veces se producen desplazamientos. Vamos a suponer que yo tenga el gris en primer lugar, como en el ejemplo que ustedes tienen.
y que en la segunda se hubiese corrido a su lugar habitual, en cualquiera de los últimos, en el sexto, séptimo, octavo lugar. Sería, más allá de que hay un conflicto, es un conflicto de no tan gravedad porque es como que retrocede. En cambio, cuando de un color que está en una posición normal en la primera elección, en la segunda avanza hacia los primeros, podríamos decir que esta persona latentemente tenía un conflicto, bueno, obviamente ligado al color que se está desplazando. Vemos cómo son las normas de agrupamiento. Son sencillas, pero hay que hacerlas de esta manera. Bien, primero agrupamos por pares. Por ejemplo, en el protocolo que dijimos, nosotros vamos a tener en la primera elección, vemos que el 0,6, o sea el gris y el marrón, están juntos en la primera y en la segunda. Por lo tanto, circulamos y hacemos el par. Después vemos que el 5 y el 1 también están juntos, no importa cuando se invierte, como en este caso 1, 5, es lo mismo. Ahora después tenemos un par doble, porque por un lado el 4 hace par con el 3, pero también hace par con el 2. Y abajo hace lo mismo, el 4 hace par con el 2 y hace par con el 3. Por lo tanto vamos a tener un par 3, 4 y otro par 4, 2. Y abajo vamos a tener un par 2, 4 y un par 4, 3. Y el 7 me quedó sin par, por lo tanto lo vamos a considerar como número individual. Si adjudicamos la regla práctica de funciones, tenemos lo siguiente. Tenemos, para el 0,6 le va la función más. La regla es así, el primer número o grupo se contabiliza como más. Entonces en este caso tenemos más 0 más 6. El segundo par o número individual como por, en este caso por 5 por 1. El último número o par se adjudica un menos. En este caso, como tenemos un número individual, vamos a tener solamente un menos 7. Y todo lo que sobra es igual. Entonces vamos a tener igual 3 igual 4 y igual 4 igual 2. En la segunda elección vamos a tener, como tenemos solamente un 7 para la función más, tenemos el primer número o par se marca como más. En este caso el 7 va a ser solamente el que lleve el signo más. El segundo par o número individual se marca como por. Vamos a volver a tener por 0 por 6. Como vemos, el 0,6 cambió de función. Primero estaba en la más y ahora está en la por. El último número o par, en este caso tenemos el par 4, 3, se marca como menos. Y todo lo que sobra es igual. O sea que vamos a tener un igual 1 igual 5 y el par igual 2 igual 4. Después tenemos la función menos, que es el primero y el último de cada elección. Entonces tenemos más 0 menos 7 para la primera y más 7 menos 3 para la segunda. Eso igualmente se analiza en la última parte, que sería el problema actual. Bueno, como dijimos que es súper fácil ver qué colores se han desplazado y cuáles no, vemos que tenemos un protocolo bastante crítico, porque tenemos el gris, en la primera elección un gris y un marrón en los primeros lugares, y en los últimos tenemos un 4 y un 2, o sea un amarillo y un verde, en el sexto y séptimo lugar. En la segunda elección se agrava más porque ya tenemos los tres colores como más negativos al principio. Tenemos el negro, 7, el 0 y el 6. Y al final tenemos los tres secundarios, los tres primarios, el 2, el 4 y el 3. Sabemos que cada color primario que se desplaza hacia atrás genera un foco de tensión. Nosotros podemos decir que es un síntoma, y todo síntoma requiere de una defensa. El color elegido en primer lugar sería el mecanismo de defensa, que acá nosotros lo vemos con el nombre de compensación y sobrecompensación. Cuando ese primer color es un primario, podemos decir que está compensando. Cuando ese color que está en primer lugar es un secundario, está sobrecompensando y ponemos una SC. En ambas elecciones vemos que la compensación es con el gris y después con el negro, por lo tanto se marca como SC. Si ahora adjudicamos los niveles de ansiedad, tenemos en el 4 pondríamos un signo de admiración, en el 2 dos signos y en el 7 nos lleva. Y en el gris de adelante vamos a poner del 6 para adelante 2 más